Cuando los policías entraron a aquella casa en las afueras de Haddonfield, el silencio era tan denso que parecía respirar. La puerta principal estaba entreabierta. El suelo, cubierto de hojas secas. Y en el aire, un olor metálico, inconfundible, el olor de la sangre. Esa noche, el 31 de octubre, no sería recordada por los dulces ni los disfraces. Sería recordada como la noche en que el mal caminó sobre dos piernas. Durante décadas, el nombre Michael Myers ha sido sinónimo de horror puro. Una figura silenciosa, inmortal, inquebrantable. El rostro cubierto por una máscara sin expresión, y una mirada vacía que parece no tener alma. Pero lo que pocos saben, es que su historia no nació en el cine. Antes de que la cámara de John Carpenter lo convirtiera en leyenda, ya existía un mito. Un rumor. Un susurro que hablaba de un niño que, en una noche de Halloween, se levantó de su cama, tomó un cuchillo de cocina, y asesinó a su hermana sin motivo aparente. El cine solo le dio un nombre, pero el mal ya estaba allí, esperándolo. ¿De dónde viene realmente Michael Myers? ¿Fue una simple invención para asustar al público, o hay algo mucho más antiguo detrás de su historia? Porque algunos aseguran que el personaje fue inspirado en un paciente real, un joven sin emociones, internado en un hospital psiquiátrico en los años 60, del que el propio Carpenter dijo: en sus ojos no había vida. Solo oscuridad. La oscuridad más pura que he visto. Otros, en cambio, creen que su origen se remonta siglos atrás, a las antiguas tradiciones celtas del Samhain, la noche en que, según la leyenda, los muertos regresan a visitar a los vivos. Una noche donde los espíritus del mal caminan entre nosotros, buscando cuerpos que poseer. ¿Y si Michael Myers no fuera solo un asesino, sino la representación moderna de esa antigua oscuridad? Una fuerza que no envejece, que no siente, que no muere. El mal, en su forma más pura y primitiva. A lo largo de los años, psicólogos, criminólogos y expertos en lo paranormal han tratado de descifrar qué se esconde detrás de su máscara. ¿Una mente rota? ¿Una maldición ancestral? ¿O simplemente, el reflejo más brutal de nuestra propia humanidad? Esta es la historia que casi nadie conoce. La historia detrás del mito. El verdadero origen de Michael Myers. Antes de continuar, si te apasionan los misterios reales y las historias oscuras como esta, apóyanos con un like, comparte este video y suscríbete a Historias para Contar. Porque lo que estás a punto de descubrir, podría hacerte mirar diferente a cada máscara que veas en la próxima noche de Halloween. Haddonfield, Illinois. A simple vista, un pueblo tranquilo, casi detenido en el tiempo. Calles limpias, vecinos amables, niños jugando en los patios. Un lugar donde nadie imaginaba que, detrás de las cortinas, algo oscuro comenzaba a gestarse. Era otoño de 1963. El aire olía a calabazas y humo de chimeneas. Los escaparates estaban llenos de máscaras de plástico y cuchillos de juguete. Y en medio de aquella calma, un niño de apenas 6 años observaba el mundo con una frialdad imposible de entender. Su nombre, Michael Myers. Un niño callado, solitario, con una mirada fija, como si cada rostro que veía fuera solo una sombra vacía. En la escuela, sus maestros decían que nunca sonreía. No jugaba con nadie. Y cuando alguien le hablaba, su respuesta era el silencio. Pero según algunos testimonios, y aquí la línea entre realidad y mito comienza a difuminarse, Michael no era solo un niño introvertido. Había algo más. Algo que los demás niños sentían pero no podían explicar. Los animales del vecindario comenzaban a desaparecer. Gatos, perros, hallados días después en los bosques cercanos, mutilados. Y aunque nadie lo comprobó, todos lo sospechaban. Era Michael, el niño de los ojos vacíos. Algunos psicólogos modernos señalan que este tipo de comportamientos son comunes en los primeros años de lo que se conoce como trastorno de personalidad antisocial. Una mente incapaz de sentir empatía, ni remordimiento. Pero otros investigadores van más lejos. Aseguran que ese vacío no era humano, que lo que habitaba en aquel niño no nació con él. Según una leyenda local, la familia Myers vivía en una casa construida sobre un terreno antiguo, donde en el siglo XIX se realizaban rituales del festival celta de Samhain. Era la noche en que las almas cruzaban el umbral del mundo de los vivos. Y se decía que, si una puerta quedaba abierta, algo podía entrar. ¿Y si esa noche, una presencia antigua y sin nombre, hubiese cruzado hacia el alma de un niño inocente? La madre de Michael solía contar que, cuando él era bebé, despertaba gritando sin razón, mirando hacia la esquina del cuarto, como si alguien lo observara. Con el tiempo,
los gritos se convirtieron en silencio. Y en su silencio, nació el mal. Pero lo inquietante no es solo la historia del niño. Es lo que representa. Porque cada década tiene su propio monstruo, su reflejo del miedo colectivo. Y en los años 60, una época marcada por asesinatos, sectas y el nacimiento de asesinos en serie, el nombre de Michael Myers parecía inevitable. John Carpenter, el creador del personaje, contó una vez que durante su juventud visitó un hospital psiquiátrico. Allí conoció a un niño de 12 años con una mirada tan vacía que, según sus palabras, en ella no había ni rastro de humanidad. Esa fue la semilla que años después se transformaría en el rostro detrás de la máscara. Y así, entre la realidad de un trastorno mental y el mito de una fuerza maligna, comenzó a nacer la leyenda del niño que nunca volvió a hablar. Un niño que una noche de Halloween tomó un cuchillo de cocina y cambió para siempre el significado de la palabra miedo. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? ¿Un impulso incontrolable o la manifestación de algo que había estado esperando en silencio durante años? Era la noche del 31 de octubre de 1963. Las luces de las casas parpadeaban con velas dentro de calabazas talladas, y el aire estaba impregnado con el olor a dulces, hojas secas y miedo disfrazado de diversión. Mientras los niños corrían con sus disfraces por las calles de Haddonfield, en una casa al final de la calle Lambkin Lane, un silencio diferente reinaba. Un silencio denso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Dentro de esa casa, el pequeño Michael Myers, de 6 años, observaba a su hermana mayor desde la escalera. Ella reía, hablaba por teléfono, ajena a los ojos que la vigilaban desde la penumbra. Michael sostenía algo en sus manos. Un cuchillo de cocina, tan grande que casi no podía sujetarlo. A esa hora, la madre aún no había llegado. El padre trabajaba hasta tarde. Y el reloj marcaba las 9:31 de la noche cuando todo cambió para siempre. El niño subió los escalones lentamente, uno a uno. Sus pasos eran suaves, medidos, casi rítmicos. Desde el pasillo, la luz del dormitorio se filtraba en líneas delgadas por la puerta entreabierta. Y entonces, por primera vez, el silencio se rompió. Un grito, agudo, breve, y luego, nada más. Cuando la policía llegó, encontró al niño en el porche, inmóvil, con el cuchillo aún en la mano. Su disfraz estaba salpicado de rojo. Su mirada, vacía. Ni una lágrima, ni un gesto, ni una palabra. Solo el rostro inexpresivo de un niño que acababa de matar a su hermana, y parecía no comprender qué había hecho. Los oficiales pensaron que estaba en shock. Los psicólogos dijeron que era un caso extremo de disociación emocional. Pero la enfermera que lo atendió aquella noche contó algo distinto. Dijo que, cuando lo miró a los ojos, no vio miedo. Vio calma. Una calma imposible. Como si algo dentro de él hubiese esperado ese momento durante mucho tiempo. Con el paso de los días, Michael fue internado en el Smiths Grove Sanitarium, un hospital psiquiátrico en las afueras del condado. Tenía 6 años, y ya no volvió a pronunciar una sola palabra. Durante 15 años, los médicos intentaron llegar a él. Terapia tras terapia. Silencio tras silencio. El doctor Samuel Loomis, su principal psiquiatra, describiría años después lo que vio en aquel niño. Yo conocí a Michael Myers cuando tenía 6 años. Y en sus ojos, vi el mal absoluto. No la locura. No la enfermedad. El mal puro. Pero no todos creían en su diagnóstico. Algunos médicos afirmaban que Loomis estaba obsesionado, que veía demonios donde solo había trauma. Otros, sin embargo, aseguraban que en las noches de octubre, cuando el viento golpeaba las ventanas del hospital, podían escuchar pasos en el pasillo, aunque Michael permanecía encerrado. Como si algo más caminara por el edificio. Con el tiempo, el niño se convirtió en un adolescente. Luego, en un hombre. Pero su silencio nunca cambió. Y en los días previos a un nuevo Halloween, 15 años después, el mal volvió a despertar. Un guardia juró haber visto a Michael de pie frente a la ventana, observando la luna. Dijo que la niebla lo cubría, y que por un momento creyó ver reflejada en el cristal otra cara. Una sombra detrás de la sombra. Horas después, las puertas del hospital fueron halladas abiertas. Un vehículo robado. Y el registro de un paciente desaparecido, Myers, Michael A. Lo que ocurrió después convertiría un nombre en leyenda. Y una máscara, en el símbolo eterno del miedo. ¿Pero realmente escapó un hombre esa noche, o fue el propio mal quien encontró un nuevo cuerpo que habitar? Durante los años siguientes a su internamiento,
El caso Miers se convirtió en uno de los más enigmáticos de la psiquiatría criminal. Los expedientes oficiales estaban llenos de reportes, pero casi vacíos de respuestas. Cada médico que intentó descifrar su mente terminó describiendo lo mismo, un vacío. Michael no respondía, no hablaba, no reaccionaba ante estímulos. Era como si su conciencia hubiese sido borrada, dejando solo una carcasa humana en pie. El doctor Samuel Loomis escribió en su informe de 1968, no es un ser humano en el sentido que comprendemos. Lo he observado durante 8 años. Detrás de esos ojos no hay nada. Ni remordimiento, ni emoción, ni pensamiento. Para la comunidad científica, su comportamiento era un rompecabezas imposible. Los estudios de encefalografía mostraban una actividad cerebral mínima, pero constante, como si estuviera despierto, aunque su mente permaneciera en otra dimensión. A pesar de las sesiones de terapia intensiva, nunca mostró miedo, ira o tristeza. Ni siquiera cuando lo enfrentaban con fotografías del crimen que había cometido siendo un niño. Uno de los enfermeros de Smith's Grove declaró años más tarde, era como cuidar de una estatua. No dormía, no comía frente a nadie, pero a veces lo veíamos de pie, frente a la puerta, mirando la nada. Y cuando parpadeabas, ya no estaba allí. A mediados de los 70, las teorías comenzaron a dividirse. Algunos lo consideraban un caso clínico de psicosis disociativa extrema. Otros, en cambio, hablaban en voz baja de posesión. Un antiguo sacerdote de la región, el padre Gregory Hall, aseguró haber sido llamado por el propio Loomis para realizar una evaluación espiritual. Según sus notas, al acercarse a la celda de Michael, el termómetro del pasillo marcó una caída brusca de temperatura de más de 10 grados. Y cuando el sacerdote intentó rezar, Michael lo miró por primera vez, solo por un instante. En sus ojos, dijo Hall, no vio a un hombre, sino una presencia. Con el paso del tiempo, el caso Miers trascendió los muros del hospital. Filósofos, psicólogos y criminólogos comenzaron a estudiarlo como símbolo. ¿Y si Michael no era solo un individuo, sino la personificación del mal humano? El propio Loomis lo afirmó en una conferencia de 1977. El mal no puede ser curado, porque no es una enfermedad. Es una fuerza. Y en Michael Miers, esa fuerza encontró su hogar. Pero había algo aún más perturbador. Los archivos originales de su internamiento desaparecieron misteriosamente tras su fuga. Los documentos oficiales saltan del año 1975 al 1978, 3 años de vacío. Nadie sabe qué ocurrió durante ese tiempo. Algunos creen que se intentaron procedimientos experimentales, otros que Loomis buscó ayuda en fuentes no científicas. Y los más escépticos aseguran que todo fue un encubrimiento. Un exguardia retirado del hospital declaró en 1992 que Loomis había viajado a Europa poco antes de la fuga. En su itinerario figuraban visitas a Irlanda y Escocia, las tierras donde se originó el Festival de Samhain. ¿Fue casualidad o estaba buscando la raíz del mal? En una cinta grabada años después, la voz de Loomis se escucha temblorosa, diciendo: no sé si alguna vez fue un niño. Quizá solo fue un recipiente. Quizá el mal necesitaba un rostro nuevo. Esa frase marcaría el inicio de una nueva teoría, que Michael Miers no era un hombre trastornado, sino la manifestación moderna del espíritu oscuro del Samhain, condenado a despertar cada Halloween. Una fuerza que el cine transformó en ficción, pero que en esencia podría ser real. Y lo más inquietante es que esta teoría tiene coincidencias con casos documentados de personas que, durante noches específicas del año, cometieron crímenes atroces asegurando no recordar nada después. En muchos de esos informes, la fecha coincidía con la noche del 31 de octubre. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿Michael Miers fue producto de una mente enferma, o fue el vehículo de algo mucho más antiguo? Un eco del mal que regresa cada generación para recordarnos que la oscuridad no siempre viene de afuera, sino que puede habitar dentro de nosotros. La noche de la fuga de Michael Miers no solo marcó el regreso del horror a Haddonfield, también marcó el nacimiento de un fenómeno. Las primeras horas tras su desaparición fueron un caos. La policía del condado recibió decenas de llamadas, avistamientos falsos, reportes de sombras en los patios, figuras entre los árboles. Nadie sabía si lo que veían era real o si el miedo se había apoderado de todos. Cuando los asesinatos comenzaron, el horror se volvió tangible. Cada víctima era hallada en silencio, sin huellas, sin rastros de huida. Solo el eco del mismo patrón, el cuchillo de cocina, la máscara blanca y una calma inhumana tras el acto.
Los medios se lanzaron sobre la historia como buitres sobre un cadáver. El asesino de Halloween, decían los titulares. Y en cuestión de días, el nombre Michael Myers dejó de ser el de un niño perdido en su propia mente, para convertirse en el símbolo del mal absoluto. Pero lo más perturbador fue lo que vino después. Cuando la policía finalmente dio por muerto a Myers tras el tiroteo y el incendio en 1978, algo inexplicable ocurrió. No había cuerpo, solo cenizas y silencio. Nadie pudo confirmar su muerte. Y en las semanas siguientes, comenzaron a surgir reportes de personas que aseguraban haberlo visto en otras ciudades. Una mujer en Ohio juró haberlo visto caminando por un campo de maíz al amanecer. Un camionero en Kentucky aseguró que una figura con un mono azul cruzó la carretera frente a su vehículo. Incluso en Europa, se registraron llamadas anónimas que hablaban de un hombre con máscara blanca observando desde los tejados. Las autoridades clasificaron estos casos como histeria colectiva, un fenómeno psicológico donde el miedo compartido se propaga más rápido que los hechos. Pero los investigadores del comportamiento humano no estaban tan seguros. La doctora Ellen Carver, criminóloga de la Universidad de Michigan, escribió: "El miedo es contagioso, pero a veces, lo que se contagia no es el miedo, sino aquello que lo provoca". Ella sostenía que el mito de Michael Myers había trascendido la ficción, convirtiéndose en una entidad cultural autosuficiente. Una idea capaz de provocar comportamientos, imitar crímenes, y en algunos casos, reactivar la oscuridad dormida en mentes inestables. Y, sorprendentemente, los datos le daban la razón. Entre 1978 y 1983, hubo más de 20 asesinatos registrados en Halloween con patrones similares, víctimas jóvenes, armas blancas, y rostros cubiertos con máscaras improvisadas. En la mayoría de los casos, los asesinos confesaron haber visto una figura que los observaba en sueños. El mito de Michael Myers ya no era una película. Era una presencia, un símbolo del miedo universal al mal sin rostro. Y lo más inquietante, mientras más se hablaba de él, más crecía. Cada reportaje, cada titular, cada grito en una sala de cine alimentaba la misma pregunta: ¿qué pasaría si ese mal realmente no muriera? ¿Y si siguiera moviéndose, invisible, entre los que lo invocan con su nombre? El propio Carpenter, años después, confesó que su intención no fue crear a un monstruo sobrenatural, sino representar la ausencia total de humanidad. Dijo: "Michael no es un demonio. Es lo que queda cuando el alma desaparece". Pero, paradójicamente, esa misma idea alimentó lo contrario. La frontera entre el mito y la realidad se disolvió. Y en cada nuevo Halloween, las máscaras blancas vendidas en las tiendas se convirtieron en una representación silenciosa del miedo que todos llevamos dentro. Los años pasaron. Haddonfield cambió. Las calles se llenaron de cámaras, alarmas y luces LED, pero el miedo seguía allí. Cada vez que el viento sopla en octubre, alguien asegura verlo. Una sombra en el porche, una respiración en la oscuridad, un rostro sin expresión mirando desde la ventana. Y aunque muchos piensan que solo es un mito, los archivos de la policía local guardan algo inquietante. En los últimos 50 años, cada 31 de octubre, alguien desaparece en Haddonfield. Sin explicación, sin testigos, sin rastro. Nadie era inocente. Nadie estaba a salvo. El mal tiene una forma extraña de permanecer. A veces habita en una persona, otras, en un lugar. Pero siempre, encuentra el modo de volver. Tras su supuesta muerte en 1978, el caso Myers fue archivado oficialmente. Sin cuerpo, sin pruebas, sin cierre. El gobierno lo consideró un caso cerrado. Pero los que conocieron la oscuridad de cerca sabían que el mal no se archiva, solo se esconde. El Dr. Loomis pasó los últimos años de su vida obsesionado con encontrar respuestas. Sus cuadernos, hoy sellados por la Universidad de Haddonfield, revelan notas inquietantes. Fechas, símbolos, mapas antiguos, y una frase repetida en cada página: "El mal no muere, solo cambia de rostro". En una de esas notas, Loomis hace referencia a un antiguo texto celta conocido como el manuscrito de Samain. Allí se hablaba de un espíritu maligno que, cada cierto número de años, regresa a reclamar las almas de los vivos. Su característica principal: no tiene rostro, solo una máscara en blanco que refleja lo que tememos ver de nosotros mismos. Los investigadores modernos desestiman estas teorías, calificándolas de superstición. Pero hay coincidencias que son difíciles de ignorar.
Cada vez que un nuevo filme de Halloween llega a los cines, se registran incrementos reales en incidentes violentos durante esa semana. En ciudades diferentes. En países distintos. Como si algo invisible despertara en la mente de ciertas personas. Y aunque las estadísticas no prueban nada, algunos criminólogos sugieren que el mito de Michael Myers ha logrado una simbiosis con la realidad, una entidad que se alimenta de la tensión, del miedo, del recuerdo. Una máscara vacía que no necesita cuerpo para existir. Un fenómeno curioso ocurrió en 1998, durante una restauración en los archivos del antiguo hospital Smith's Grove. Los trabajadores afirmaron haber encontrado un pasillo tapiado con cemento. Tras derribarlo, hallaron lo que parecía ser una pequeña habitación sin registros. En el interior, una silla, una máscara deteriorada, y una inscripción en la pared escrita con algo oscuro y seco. Solo 2 palabras. I'm still here. El informe fue sellado. Nadie habló más del tema. Y el hospital fue demolido poco después. ¿Era una broma macabra? ¿Un montaje? ¿O la última huella del mal antes de desaparecer o reencarnarse en otro lugar? Porque eso es lo que muchos olvidan, los monstruos no siempre nacen en las sombras. A veces nacen en los lugares más comunes, una casa tranquila, un barrio pacífico, una mente que un día deja de sentir. Michael Myers, real o ficticio, es más que un asesino. Es la representación del vacío. La prueba de que el mal no necesita explicación, solo una oportunidad. Y cada Halloween, cuando los niños salen a las calles con sus máscaras, con risas que disimulan el miedo, hay un instante, solo un instante, en que las luces parpadean, el viento sopla más fuerte, y alguien jura ver una sombra en el final de la calle. Un hombre alto, de pie, inmóvil, observando. Quizá es solo una historia. O quizá, el mito sigue caminando entre nosotros, esperando el momento en que volvamos a pronunciar su nombre. Hay historias que nacen para asustar. Otras, para recordarnos que el miedo más profundo no está allá afuera, sino dentro de nosotros. Michael Myers no es solo un personaje. Es un espejo, un reflejo de la parte más fría, silenciosa y reprimida del ser humano. Esa que no siente culpa, ni empatía, ni dolor. La que observa, espera, y ataca cuando todo parece en calma. A lo largo de los años, muchos han intentado explicarlo, la ciencia, con diagnósticos imposibles, la religión, con demonios y maldiciones, el cine, con secuelas y máscaras. Pero ninguna teoría logra apagar el eco de su respiración, porque el mito de Michael Myers no pertenece a un solo cuerpo, ni a una sola historia. Pertenece al miedo universal. A ese vacío que todos llevamos dentro y que, a veces, nos mira desde el otro lado del espejo. Quizá el verdadero terror no es que Michael siga vivo, sino que nunca haya muerto. Que cada generación lo invoque sin darse cuenta, al disfrazarse, al mirar una película, al recordar su nombre. Porque mientras exista el miedo, mientras haya quien crea en él, Michael Myers siempre encontrará un lugar donde esconderse. Y ahora que lo sabes, la próxima vez que escuches un ruido en la oscuridad, o sientas que alguien te observa desde la ventana, recuerda esto: el mal no siempre tiene forma. A veces solo tiene una máscara. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente? ¿Fue un hombre maldito, o el mal hecho carne? Déjame tu teoría en los comentarios. Y si esta historia te dejó sin aliento, apóyanos con un like, compártela con alguien curioso, y suscríbete a Historias para Contar. Porque aún quedan muchos mitos que respiran entre nosotros, y no todos están hechos de ficción.